hay que ponerlo, ¿te acuerdas que le pusimos unas tarjetas? Porque ahí les está dando directo y ya le dio frío a mi mamá. Y va a ser un distractor. No, no está bien. Bueno, no se distraiga. Venga. Entonces, llegamos al capítulo 11, que este capítulo habla nada más y nada menos de la fe. Por su raíz etimológica podemos decir que esto es una pistilogía. Pistis es la palabra griega para fe. Pero vamos a estudiar acerca de la fe. ¿Se acuerdan cómo acabamos el capítulo 10 la semana pasada? Acabamos versículo 38 diciendo, mas el justo vivirá por fe, ¿no? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, está hablando el autor de Hebreos acerca de aquellos apóstatas, ¿se acuerdan? Sí, los que están siendo tentados a abandonar su fe, dice, y si retrocediere no agradará mi alma, pues, por ende, los que vivimos por medio de la fe somos los que agradamos a Dios, y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, acabamos hablando de vivir por fe, y que vivir por fe es lo que agrada al Señor. Ahora, lo que va a hacer el autor de Hebreos es decirnos qué es la fe, cómo vivir por fe, qué es lo que hace esta fe en nosotros. Entonces, todas estas cosas que acabo de decir la vamos a responder de tal manera que cuando acabemos de ver a todas estas personas, digamos que así como ellos lo hicieron, nosotros también podemos el día de hoy. 19 veces se va a repetir la frase por la fe. 11 personajes específicos y más de 18 en general va a mencionar el autor de Hebreos para que sigamos sus ejemplos, porque familia, el mismo Dios que hizo estas cosas en ellos, es el mismo Dios que tenemos tú y yo. No ha envejecido, no ha disminuido su poder. Es el mismo Dios para con nosotros. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 11, porque tiene nada más y nada menos que 40 versículos. Entonces, tenemos que meterle para que no nos atrasemos. Y vamos a empezar un poco lento, pero descuiden, ¿ok? Siempre es la misma cantidad de tiempo. Primero, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Ok? ¿Qué es la fe? Y para eso vamos a leer el versículo 1. Si alguien pues me lo puede leer, aunque la verdad debería ser un verso de memoria. Pero ¿qué dice el versículo 1? Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Así es. Entonces tenemos que la fe es dos cosas. A mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios funciona como un diccionario, ¿verdad? Y aunque no es una definición, digámoslo así, tan completa, este versículo nos dice que la fe son dos cosas, que básicamente es lo mismo, pero dice, número 1, la certeza de lo que se espera. Utiliza esta palabra, la certeza de lo que se espera. Como si lo que esperamos ya lo tuviésemos en nuestras manos. Y es que, familia, usamos fe todo el tiempo sin darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no planificamos con el dinero que vamos a obtener? ¿No? Los que trabajan por quincena, de repente dicen, cuando llegue la quincena, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Eso es literalmente tener la certeza de que vas a tener algo que todavía no tienes. ¿Me entienden? Eso es vivir por fe también. De alguna manera bizarra, pero es vivir por fe. Cuando te tomas un medicamento, lo haces pensando en que vas a obtener una sanidad que todavía no tienes. ¿Entienden? Digamos que así funciona la fe. Pero la fe en un sentido espiritual nos trae el futuro al presente. ¿Me entienden?
porque tenemos la certeza de lo que se espera. Y con un pequeño paréntesis, hace que el pasado se desaparezca también, ¿verdad? Porque en Cristo ya no tenemos más pasado. Por la fe podemos palpar el futuro. Esa es la confianza que el Señor espera de ti. Cuando viene la angustia, porque va a venir, y de repente te dice el Señor que no temas, y de repente te dice el Señor que Él te va a proveer, de repente te dice el Señor que va a obrar eso para bien. Tú no tienes eso todavía. Agarremos esta promesa. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Tú no has recibido ese bien, pero por la fe sabes que ese bien va a venir. Sabes que esto que estás pasando el día de hoy va a obrar para algún bien, porque tiene que ser así, porque Dios así lo dijo. Esa es la confianza, familia, que vamos a tener. Entonces, primero, el autor nos está invitando a que vivamos por fe, ¿no? Y te va a explicar qué es la fe. Es palpar el futuro, es decir, lo tengo. Como dice Hebreos 6:18, que ya lo leímos, pero dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Y esa palabra, ese juego de palabras está muy bonito, no sé si lo hablamos en su momento, pero dice que nos asimos, o sea, nos agarramos de una esperanza. Eso es o sea, ¿cómo te agarras de una esperanza? Bueno, por la fe, porque es la certeza de lo que se espera. Y sabemos, tenemos la certeza. También la fe dice que es la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Tenemos convicción de lo que no vemos. La vista es el sentido que nos da la evidencia del mundo físico, ¿no? Por medio de ver, sabemos que aquí hay un vaso, aunque no lo estoy tocando, ¿verdad? A lo mejor por medio del tacto también se puede hacer eso, pero a la distancia puedo ver que ese vaso existe, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de olerlo, sin necesidad de gustarlo, como otros sentidos. Pero la vista me asegura que ese vaso existe. ¿Entiendes? La fe, en ese mismo sentido, la fe es el sentido que nos da la evidencia del mundo espiritual. Es el sentido que nos da la evidencia del mundo espiritual. La fe nos dice que Dios existe. La fe nos dice que tenemos gracia con Jesucristo. La fe nos dice que hay perdón de nuestros pecados. La conciencia nos dice, soy culpable. Pero la fe, tengo el perdón, no lo veo. Como dijo Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué es más fácil de decir? Levántate y anda, o hijo mío, tus pecados son perdonados, ¿no? Porque ahí está hablando de algo que no se ve, que no es posible comprobar, con algo que sí se ve y que es posible comprobar. Y dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda, ¿no? Entonces mostró algo con un hecho físico, algo que pasó espiritualmente. Nosotros no necesitamos el hecho físico. El mundo te dice, no, ver para creer. La fe te dice, no necesitas ver. Es más, la Biblia dice, cree para que puedas ver. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. La fe no va en contra de la razón, pero va más allá de la razón. Y quiero explicarte la diferencia porque hay muchas personas y muchas veces vas a escuchar esta frase que a mí la verdad no me gusta, pero tampoco condeno a quien la diga. La fe es ciega. ¿Han escuchado? ¿No? Sí. La fe es ciega. ¿Pero por qué tenemos que ser? Tú ten fe. La fe es ciega. Y no te dan razón, ¿verdad? Y no es que la fe dependa de la razón, sino que va más allá de la razón. Por medio de la razón yo te puedo explicar y exponer y demostrar cómo este libro
Es el libro más impresionante que existe. Por medio de la razón, yo te puedo dar muchos argumentos para mencionarte cómo se ha preservado históricamente. Es el libro más confiable que tenemos en la humanidad. Puedo hablarte de la grandeza de este libro, pero por medio de la fe puedes sentir esa grandeza. ¿Entienden? O sea, no es que la fe esté peleada con la razón, sino que la fe va más allá todavía de la razón. Porque va a haber momentos en los que la razón choque con la fe, pero andamos por fe y no por vista. ¿Entienden? Pero no quiere decir que tu fe sea sin fundamento, no tenga razón, no haya entendimiento. Al contrario, por medio de la fe obtenemos entendimiento, ¿no? Para los que no tienen el Espíritu, dice, las cosas del Espíritu les son locura. Entonces, cuando nosotros venimos a la fe, obtenemos un nuevo entendimiento. Cosas que antes no entendíamos, las entendemos ahora. La fe no está peleada, entonces, con nuestro entendimiento. Al contrario, dice Pablo, que va siendo alumbrado nuestros ojos del entendimiento. Vamos progresivamente entendiendo más cosas. Tal vez no lo entiendes todo todavía, pero progresivamente vas entendiendo. Y yo te digo que hasta el día de hoy, en mis poquitos años que llevo estudiando la Escritura, no hay pregunta que no haya hallado una respuesta. No hay cosa que me hayan dicho que no encuentre respuesta en la palabra de Dios. Y eso es algo que a mí me sigue volando la cabeza porque es el único libro que yo puedo decir eso. ¿Entienden? Pero bueno, entonces no va en contra de la razón, pero va más allá de la razón. La fe te permite ver lo que los ciegos no ven, ¿no? La fe es ciega, no. La fe te da vista, ¿entienden? Los ciegos son los que no ven. La fe comienza donde la vista termina. Porque cuando no ves dinero en tu cartera, ahí es donde tienes que rellenarlo de billetes de fe. Es la convicción de lo que no se ve, familia. Tengo convicción aunque no lo veo. Pero es que me preocupa que mis hijos estén lejos. La fe es lo que te va a permitir confiar en que haya un Dios que los está cuidando. Que me preocupa que no sepamos qué tiene mi nieto. La fe es la que te va a permitir confiar. Porque no se trata de lo que ves o lo que entiendes. Se trata de lo que crees. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿qué hace la fe? ¿Qué hace la fe? Les dije que vamos a comenzar un poco lentos, pero descuiden que vamos a agarrar marcha. Versículo 2. ¿Alguien puede leer el versículo 2? Porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. ¿Por quién? Por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice este versículo. Todos ellos fueron diferentes en todo. Fueron diferentes en la posición que tenían, en las posesiones que tenían, en la personalidad, en las circunstancias. Fueron diferentes en todo. Eran diferentes personas. ¿Cómo hablar entre ustedes y yo? Fueron diferentes todos ellos, pero tenían una cosa en común. ¿Qué tenían en común? Tenían fe. Eso era lo único que lo tenía a ellos en común. Así estos hebreos que a los que le estaba escribiendo este hermano estaban siendo tentados a dejar y abandonar la fe por el judaísmo. Y de repente va a venir el autor a hablarles de todos estos personajes importantes para ellos, viendo cómo ellos también tenían algunos sus dudas, sus luchas, las diferentes circunstancias, y aún así entendieron que la fe es lo que les hizo salir adelante, y la fe específicamente en Jesucristo.
No hemos sido nosotros los únicos tentados, familia. Yo sé que en algún punto he sido tentado a abandonar de alguna forma tu fe. Por medio de algún pecado, por medio literalmente de abandonar, por medio de no ir a la iglesia, por medio de lo que sea. No hemos sido los únicos tentados. Pero ¿qué es lo que les hizo salir adelante? Esta cosa tan rara que se llama fe. Si ellos pudieron, entonces yo también puedo. ¿Ok? Por la fe. Bueno, entonces, la pregunta que sigue va a ser, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe? Ahorita vamos a leer el versículo 3. Vamos así en orden. Tiago, versículo 3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituidos con la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, fíjense cómo dice. Por la fe entendemos. ¿Ya vieron lo que les estaba explicando? Que la fe nos hace entender. Ahora, dice que entendemos qué cosa, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así es como funciona la fe. Él dice y yo creo. Así como hizo la creación, por eso lo está trayendo a alusión el autor de Hebreos, de que Él dijo y se hizo. Así mismo cuando viene a nosotros y nos dice las cosas, nosotros tenemos que hacerlas, nosotros tenemos que creerlas. Así funciona nuestra fe, así de simple. En la Biblia está el único relato de la creación. Me llama la atención cómo algunos estudiosos están seguros de cómo inició el universo. Una persona dijo que se necesitaba más fe para creer en la teoría del Big Bang y todo eso que para creer en lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es sencillo. ¿Cómo se hizo el universo? Dios dijo y se hizo. Para entender cómo la teoría del Big Bang tienes que entender un montón de términos bien complejos. Porque no solamente es decir hubo una explosión y se acomodaron todas las cosas. Hay un montón de datos allá que hay que entender. Por eso decía una persona, hace falta más fe para... Y curiosamente los que usan estas teorías como su estandarte son mayormente ateos, que dicen que no tienen fe alguna, pero tienen una fe, solo que no la aceptan como tal. Pero bueno, lo curioso de este relato de la creación es que tenemos a quien sí estuvo ahí, contándonos cómo pasó. ¿Quién de los hombres puede decir eso? Fíjate que hubo una explosión, me acuerdo, porque nadie puede decirlo, es imposible. Pero tenemos a quien sí estuvo ahí. Dios estuvo ahí en el principio de los tiempos. Él hizo todo. Y Él nos contó cómo pasó todo. ¿Cuál testimonio es más veraz entonces? ¿Cuál testimonio es más digno de confianza? El testimonio de científicos muy inteligentes, de eso no cabe duda. O de un ser que es omnisciente. No es muy inteligente. Él lo sabe todo. La respuesta es obvia, ¿verdad? Por eso me gusta mucho esta frase que dicen, si puedes creer Génesis 1.1, no tendrás problema con creer nada más. ¿Qué dice Génesis 1.1? Si puedes creer esa frase, ¿qué otra cosa va a ser más impresionante que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Es que no sé cómo pagar la quincena. Pues si tú crees en un Dios que hizo todo el cielo y la tierra, yo no creo que no pueda aparecer de la nada 100 pesitos, ¿me entienden? Si hizo aparecer todo el mundo de la nada, no creo que tenga problema con aparecernos. Ojalá fueran 100 pesitos, ¿verdad? Porque siempre son como miles de pesos. Pero no hay problema con eso. Si puedes creer Génesis 1.1, no tendrás problema. Pero bueno, por la fe entendemos. La fe precede al entendimiento.
entonces, ¿ok? La fe precede al entendimiento. Gracias a la fe entendemos. Y ahora sí, la pregunta que nos va a abarcar todo nuestro siguiente estudio, ¿ok? ¿Cómo vivir por la fe? Del versículo 4 al 40, vamos a ver cómo vivir por la fe. Y lo vamos a ver por medio de los personajes que aparecen acá. Hay 11 más o menos personajes. Y les voy a estar dando respuesta a esta pregunta de cómo vivir por la fe. Les voy a dar un montón de respuestas. Ojo al dato. Quien haga la lista y me la entregue al final de la clase, les voy a dar un puntito para su examen final, ¿ok? Para que la tengan más relax, ¿ok? Entonces, pongan atención. Pues esto porque les conviene no solamente por el punto extra, sino por la enseñanza, porque al final de cuentas decimos, ¿cómo vivir por fe? De repente es una duda válida que tenemos. Entonces, aquí, si no me equivoco, son como 16 cosas que aprendí a raíz de estudiar esto. Entonces, que sería bueno que tú tengas ahí tu lista de las 16 cosas, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar, vamos a llover la información. Por ahí vas capturando estas 16. Yo te voy a decir, no te voy a decir número 1, número 2, porque no lo hice en formato lista, pero sí te voy a decir la respuesta y ustedes lo van haciendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vivir por la fe? Vamos a empezar con el relato de Abel en el versículo 4. ¿Se acuerdan de Abel? Hubo una ocasión en la que el 25% de toda la humanidad se murió. Cuando Caín mató a Abel, porque eran 4. Entonces se murió uno y 25% murió. Bueno, este es el Abel que mató a su hermano. Vamos a leer el versículo 4, le toca a mi mamá. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún habla por ella. Wow. Me encanta la frase, dando Dios testimonio. O sea, Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel. Y estando muerto, todavía siguen hablando. Y creo que esto hace alusión también a que seguimos recordando de las ofrendas de Abel 6,000 años después de que las dio, ¿me entienden? Pero vamos a hablar de esto. Fíjense, desde el principio de los tiempos se les instó a la gente a vivir por fe. El principio de los tiempos era Adán y Eva, ¿no? El principio. Así vamos todas nuestras genealogías hasta allá, siempre fue vivir por medio de la fe. Caín, este fue el trama para los que no han leído la historia. Caín ofrece vegetales, Abel ofrece un sacrificio, un animalito. Como sabemos que a nuestro Dios le gusta, ¿verdad? El Antiguo Testamento está bañado de sangre. Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín. Caín le da envidia, le da celos, mata a su hermano Abel. Dios confronta a Caín, lo confrontó antes de que lo matase, lo confronta después de que lo mata y pues lo condena, ¿verdad? Por lo que hizo. Ahora, ¿por qué Dios recibió con bien la ofrenda de Abel en vez de la de Caín? ¿Fue porque eran vegetales y el otro fue un sacrificio de sangre? Literalmente, yo he escuchado muchos predicadores, no saben cuántos, que dicen, es que el Señor se complace con la sangre. Y sí es cierto. Pero este versículo nos dice por qué fue que aceptó una y no la otra. Fue por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No hay que rebuscar nada. Ahí lo dice clarísimo. Fue por la fe. Pero déjenme explicarles esto.
Una persona toca las alabanzas, otra persona predica. ¿Cuál de los dos será aceptado su servicio delante de Dios? Depende del corazón, depende de la fe de cada uno. ¿No se acuerdan que en aquel día van a venir y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero no los acepta? ¿Por qué? Dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No hubo fe, no hubo comunión. Es que no manches cómo canta Sherry, ¿no? Cuando tú escuchas a Sherry cantar, sientes que los ángeles están cantando. ¿Qué hace? ¿Me entienden? Sí, pero no sabemos el corazón. En cambio, miren a mi pobre padre. Apenas entona, pero su corazón es más excelente. Entonces, la alabanza no depende de lo bonito que suene exteriormente. La alabanza va a sonar mejor cuando viene un corazón que tiene fe. ¿Me entienden? No se trata de lo que yo creo, sino de hacer lo que Dios dice. Y literalmente, Caín y Abel escucharon de parte de sus papás la historia de cuando pecaron y Dios qué hizo para cubrir su pecado. Dice que los cubrió de pieles, y para cubrirlo de pieles tuvo que haber matado un animal para poderlos cubrir de pieles. Entonces Caín y Abel escucharon esa historia, supieron con la poca información que tenían que a Dios le agradaba el matar la sangre, pues, para cubrir los pecados, y Abel fue el que hizo eso y Caín no. ¿Okay? Se dan cuenta cómo ellos al final de cuentas, Abel dijo, no, yo creo que esto le va a agradar. Yo creo que si le doy lo mejor de mi cosecha, que quién sabe si fue lo mejor, ¿va? Esto le va a agradar, ya con esto va a ser suficiente. En cambio, Abel entendió la historia que le contaron sus papás e hizo exactamente lo mismo que le contaron sus papás. Entonces, la primera cosa para cómo vivir con fe, por la fe, eligiendo la oikonomía de Dios. Y utilicé esa palabra porque ya la han escuchado varias veces y yo espero que ya sepamos más o menos de qué va esa palabra, ¿verdad? Eligiendo la oikonomía de Dios. La oikonomía básicamente son las reglas de papá, ¿verdad? O sea, no se trata de vivir como yo quiero vivir, sino de vivir como Dios dice que vivamos. ¿Se entiende? ¿Cómo vivir por fe? Siguiendo. Oikonomía y economía son las mismas palabras, solo unas en griego y otras en español, ¿va? Pero es la misma palabra. Si quieres poner economía, está súper bien. El punto es, siguiendo las reglas de Dios, no mis reglas, siguiendo las reglas de Dios. Vamos a avanzar con el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es Enoc. ¿Saben de quién fue papá Enoc? De Matusalén, el que vivió 969 años. Y Enoc, Ahí va. Versículo 5, padre, por favor. por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, que lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Enoc, el hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Eso es todo lo que dice la Biblia de Enoc. Pero qué glorioso es eso. Qué glorioso mensaje. Solo por fe que yo podemos caminar tan cerca con Dios. Esa va a ser la segunda. ¿Sí? ¿Cómo vivir por fe? Caminando con Dios. Y entendamos caminar con Dios. Y yo creo que un bonito ejemplo para entender cómo caminar con Dios, lo viví cuando estaba yo en la Sierra de Veracruz, en un pueblito. En ese pueblito había un parque en el centro, como es la costumbre. Y en las noches, ahí sí iban las parejas, ¿no? Pero hacían algo como de cortejo, ¿no? Como de estar
no coqueteando, pero sí como estar enamorando a una chica, los chicos las invitaban y daban vueltas en el parque. Entonces, cuando ya veías un chico con una chica dando vueltas, porque sabías que estaban tratando de conocerse, enamorarse, y era una bonita costumbre, pues porque estaban en el parque dando vueltas, no iban a hacer otras cosas, ¿verdad? Como otros, no sé, otros jóvenes que hacen cosas a las escondidas, pero simplemente se ponían a caminar y conocerse. Ahí estaban dando vueltas y vueltas y veías a las parejas dando vueltas y vueltas y vueltas en el parque. Era un pueblo, ¿verdad? No hay muchas cosas que hacer, pero ni muchos lugares a donde ir. Pero era bien bonito ver eso, ¿no? Cuando tú ibas allá, te sentabas y mirabas a las parejas pasar una y otra vez, porque aparte era un parque muy pequeño. Entonces daban vueltas y vueltas y vueltas. Y yo creo que eso es caminar con Dios. Caminar con Dios no simplemente es literalmente dar pasos con Él, sino conocerle, tener comunión con Él. Me encanta, y yo sé que ya se los he contado, pero es que me gusta mucho. Una vez un maestro me dijo, lo ilustró de esta manera que me pareció tan bonita. Dice que un día estaban caminando Dios y Enoch, y estaba tan buena la plática. Estaban disfrutándolo tanto, estaban riendo, estaban gozando Dios y Enoch, que estaban platicando ahí. Que dijeron, mira la hora, ya es tarde, ¿te parece si continuamos en mi casa? Le dijo Dios. Y se lo dijo. Y continuó la comunión allá, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Simplemente tenían esta comunión tan grande que fue uno de los pocos hombres en la Escritura, hay dos nada más, que dice la Biblia que no conocieron la muerte. Nunca murieron. Nunca supieron qué es morir. Y ahí tenemos, nosotros también podemos caminar así de cerca con Dios. Solo la fe puede agradarle tanto. Pues nosotros fuimos llamados a caminar con Él, a tener esta comunión cercana con nuestro Dios. Entonces ahí tenemos la segunda, ¿verdad? Después nos volvemos al versículo 6, que en este no hablamos de ningún personaje, pero hay muchos principios importantes a hablar del versículo 6. Este lo vamos a decir todos de memoria, ¿verdad? Porque ya se lo saben todos, entonces vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Yo vi unos así como que Dios busca. Está bien, tienen tiempo todavía. Pero sin fe, ¿sí le agrada a Dios? A uno así, ¿no? Pues, Pero sin fe, Dios está orando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No hay manera de agradar a Dios. Ninguna cantidad de buenas obras puede compensar la falta de fe. Ninguna cantidad de buenas obras. Porque dice la Escritura que sin fe. Es que él, pues no cree, pero es buena persona. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra, es lo que dice la Escritura. Sin fe es imposible. No vas a poder. Hay dos principios básicos de cómo creer. No de nuestra pregunta, pero sí de lo que dice este versículo. Número 1 dice que hay que creer que le hay, ¿verdad? Hay que creer que Dios existe. Y número 2, creer que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios recompensa al que le busca. Eso es lo que dice este versículo. Hay que creer que le hay y hay que creer que es galardonador de los que le buscan. Está simple, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos viven como si Dios no existiera?
¿Y cuántos cristianos oran como si Dios no respondiera? Estás orando por la sanidad de alguien, pero no crees que Dios le va a sanar. Y terminas de orar y le dices, yo tengo un buen doctor. No digo que ir al doctor sea malo, nosotros siempre le decimos lo mismo. Pero no se supone que oras con fe, creyendo que Dios puede sanar. Está simple, pero a veces no es tan simple. Dice 1 Juan 5:10, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, el simple hecho de decir que no crees o no le crees a Dios, le estás haciendo a él mentiroso. ¿Y cómo puede agradarse Dios de aquel que le considera mentiroso? Obviamente no se va a agradar. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿se dan cuenta? Pero bueno, personaje número 3 va a ser Noé en el versículo 7 y le toca a Juancho. Noé. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Se han preguntado por qué si estamos en lo correcto somos tan pocos? Yo no creería que fuera un motivo para desanimarnos. ¿Sabes cuántos eran en los tiempos de Noé? Eran 8. 8 correctos contra todo el mundo que estaban en incorrecto. 8 personas estaban en lo correcto. Noé y su familia. Y tenías a todo el resto del mundo burlándose de él. Si el mundo estuviera de acuerdo con todo lo que decimos, entonces yo creo que ese sería una red flag, diría la chaviza. Una bandera roja, una alerta de decir, esto no está bien. Porque el mensaje que predicamos no es de este mundo. Y dice aquí que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Porque no había llovido en la tierra, no existía la lluvia. Y no iba a ser cualquier lluvia, iba a ser un diluvio. Estaba construyendo un arca en medio de un monte. O sea, qué cosa más loca, ¿no? Estabas construyendo un arca en medio de un monte, empezaba a llover. El arca no es como que empezó a llover y tuvo que pasar tiempo, ¿no? Si no llovió un día o 2 días, no llovió una semana, llovió más de 100 días para llenar toda la tierra, imagínense. Y llovió y hasta que el arca dice que arrebasó la montaña más alta. Y el día de hoy es el Everest, conocido que es la montaña más alta sobre la faz de la tierra. Dice que el agua cubrió la montaña más alta. Por eso es que hay restos de ballenas en montañas muy altas. Y si no me equivoco, en el Everest también se han encontrado restos de animales acuáticos, fósiles de conchas. ¿Cómo ha llegado a una montaña eso? El diluvio. Imagínense, hubo un momento en que se tuvo que secar todo. Y la pobre ballenita que se quedó en la montaña, ahí se tuvo que morir. Imagínense, es que es algo real. Pero bueno, dice que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que recibió la misma que tú y yo. Porque dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 nos dice que tú y yo también recibimos esta justicia. Ahora vamos a responder a nuestra pregunta, que yo sé que es lo que ustedes quieren. Entonces, ¿cómo vivir por la fe?
siguiendo sus pisadas, sin importar lo que la gente diga. Siguiendo sus pisadas sin importar lo que la gente diga. Es una buena respuesta para cómo vivir por fe. Así como Noé, tenía todo el mundo en contra, sin importar. ¿Saben cuántos años duró Noé en construir el arca? Me estoy desviando mucho. Y vamos en el personaje número 3. 120 años construyendo el arca. Y es que era una arca tremenda y me imagino que la tecnología del momento no era muy grande. Nunca habían construido algo así. Entonces imagínense cuánto tiempo. Y solo eran 8 personas. Por eso se tardaron tanto, pobrecito. Por esos 120 años estuvo Noé predicando para que alguien más se salvara. Y nadie quiso escuchar. Entonces, sí, es una escena tremenda y perdónenme por la imagen. Pero ¿se imaginan cuando la puerta se cerró y la lluvia empezó? ¿Se imaginan la desesperación de la gente? Y ya no se pudieron salvar. ¿Se imaginan los gritos? Siguiendo las pisadas de nuestro Dios, ¿verdad? Sin importar lo que la gente diga. Vamos al número 4, y esta sí va a ser una sección más larga. Abraham. Va a ser del 8 al 19, sin embargo vamos a leer del 8 al 10, ¿ok? Abraham. ¿Quién le toca? Otra vez le toca del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Conocemos la historia, si no la conocen, por favor, léanla a partir de Génesis capítulo 12. Cuando tú lees esos capítulos, te das cuenta que la obediencia de Abraham no fue perfecta. No fue perfecta, ¿verdad? Pero dio el paso por fe, a pesar de que su obediencia no fue perfecta. ¿Y sabes qué es lo más asombroso del asunto? Que al final Dios no recuerda su obediencia, sino su fe. Al final Dios no llevó un registro de... No dice, por la obediencia a Abraham siendo llamado, por la fe. ¿Se dan cuenta de lo precioso que eso suena? Y el descanso que eso suena, ¿no? Porque no tienes que ser perfecto. Tienes que tener fe. No tienes que ser perfecto. ¿Qué cosa más? Eso era el antiguo pacto, ¿se acuerdan? La ley, eso demandaba de ti ser perfecto. Pero el nuevo pacto es por fe. Ya no tienes que buscar ser perfecto, sino tener fe. ¿Cómo vivir por fe? Bueno, con obediencia. Con obediencia. Se vive por fe por la obediencia, porque a pesar de que no fue una obediencia perfecta, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. O sea, la fe lo llevó a obedecer. Entonces, tú y yo, para vivir por fe, tenemos que obedecer a Dios, que es la parte que a lo mejor no nos gusta tanto, pero es parte de. Y me encanta que diga que habitó como extranjero. Todo el tiempo de su peregrinaje, Abraham habitó como extranjero. Nunca se sintió parte de las tierras en las que iba. Y tú y yo somos extranjeros en esta tierra, ¿sabías? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos chetumaleños, veracruzanos, ecatepenses, guatemaltecos, Americans. Ahora somos ciudadanos del cielo. Cielaños. Cielenses. ¿Verdad?
Eso es lo que somos ahora. Los cristianos no deberíamos vivir como si fuésemos de este mundo, ¿no? No deberíamos vivir como si fuésemos residentes permanentes de esta tierra, sino entender que somos peregrinos, estamos de paso. Así que, ¿cómo vivir con fe? ¿Cómo vivir por la fe? Otra, para que notes en tu lista, con desapego a las cosas terrenales. Con desapego a las cosas terrenales. Nos gustan las cosas terrenales. Es la realidad. Son las cosas que conocemos. Pero tenemos que tener desapego. Imagínense cuando Jesús enseñó el sermón del monte. Creo que si alguno venía a pedirte la capa, dale también la túnica. ¿Cómo lo podríamos poner en tiempos modernos? Dale las galletas. Mire, si te tienen el celular, hácelo, que te Y literalmente. Si te piden la cartera, dale también el celular. ¿No? Porque ¿qué es el celular a comparación de una vida? De verdad que hay que vivir con desapego. Desapego en las cosas materiales. Pero bueno, vamos a tener un paréntesis con el quinto personaje, porque ahorita vamos a regresar a Abraham. En el versículo 11 y 12 vamos a hablar de Sara. Sara, ¿sí? Lo va a leerte a Coqui. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Me encanta cómo dice, fuera del tiempo. No más. Pero de Abraham que dice, siendo ya casi muerto, se pasa. Pues porque ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació? Casi 100 años. Que ya era viejo. En aquel tiempo ya no vivían tanto. ¿Entienden? Y casi 100 años teniendo otro hijo, imagínense. Era muy viejo. Y Sara, también en 70 y pico. Como si dijéramos que mi abuelita ya era un hijo ahorita. No. Era peligroso por todas partes. Por su cuerpo, por la edad, por el ambiente. Ellos eran peregrinos, no tenían lugar. ¿Entienden? Pero por la fe. Y también tenemos a Sara, cuya fe no fue perfecta. La fe de Sara no fue perfecta. Me gustó mucho un comentario que leí respecto a esto. ¿Se acuerdan que cuando Sara escuchó la promesa de Dios se rió? Y la verdad es que al principio se rió en incredulidad. O sea, se rió porque dijo, ¿cómo yo siendo tan vieja? No, y cómo Abraham siendo tan viejo, ¿no? Se rió, pues, ¿no? Pero decía esta frase, primero se rió con incredulidad, luego aprendió a reír con fe. Porque dice que cuando nació Isaac, dice que Dios me hizo reír. Y por eso le puso Isaac a su hijo, que significa risa. Pero me gustó mucho cómo lo dice. Por su fe recibió las fuerzas para concebir, dice la Biblia. Justo como nosotros, familia. Dice Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros ya no andamos con nuestras fuerzas.
Como hombres a veces nos jactamos de nuestra propia fuerza y a veces también las mujeres piensan que son muy fuertes, ¿no? Que pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Hay cosas en las cuales nos sentimos seguros, pero debemos descansar más bien en la fuerza de nuestro Señor. Justo el Señor te va a dar la fuerza para hacer lo que Él te pide que hagas. En el caso de Sara, algo tremendo como dar a luz un hijo. Dar a luz un hijo. Porque Dios le dio la fuerza. Por la fe, dio la fuerza para poder concebir. De repente a ti te dice el Señor, ama a tu prójimo. Ten paciencia. Sopórtense los unos a los otros. Y Dios te va a dar la fuerza y te va a dar el amor para poder hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, Dios le dio una milagrosa capacidad, ¿verdad? Todo estaba en contra, pero ellos decidieron creer. Entonces, ¿cómo vivir por la fe? Ahí te va uno más. No dejando que la duda nos domine. No dejando que la duda nos domine. No dejando que la duda nos domine. Nuestra humanidad nos va a hacer dudar muchas veces. No dejes que te domine. No te muevas por medio de ella. Sara dudó. Se rió. Su reacción natural fue reírse. Decir, ¿cómo crees? Pero no dejó que la duda la dominara. Después rió por gozo y no por incredulidad. Del 13 al 16, todavía vemos cosas que todavía no hablan de Abraham específicamente, pero sí de él más o menos. Entonces voy a pedirle a mi mamá que lo lea 13 al 16, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de los extranjeros, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sí? 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a leer estos versículos. Fíjense que como le está hablando a judíos que estaban tentados a volver, les dice, miren a estas personas que actuaron por fe. Ellos tenían tiempo de volver y no lo hicieron. Todo el tiempo siguieron avanzando viendo una ciudad, no la terrenal, no dice una celestial. Dice, por lo cual, vean qué hermoso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ciertamente a lo mejor alguna persona se avergonzará de Dios. Dice Jesús, quien se avergüenza, quien se avergüence de él ante los hombres, Dios se avergonzará de él ante el Padre, ¿no? Pero nosotros, miren esto, por la fe, sé que Dios ya nos avergüenza de llamarnos a nosotros. Y nosotros, y estas personas que cometieron miles de errores, que la Biblia no se da la molestia de ocultar esos errores, y nosotros que conocemos todavía más que de ellos, Dios nos avergüenza de llamarse nuestro Dios. Pero dice, Abraham, por ejemplo, nunca vio a su innumerable descendencia que le dijo el Señor. La nación hebrea nunca ocupó por totalidad la tierra. Los profetas nunca vieron al Mesías, etc. Sin embargo, no buscaron volver, aunque podían, porque miraban una superior. Sin embargo, ellos estaban satisfechos con lo que tenían. ¿Cómo vivir por fe? Otra más. Estando satisfechos con lo que tenemos. Estando satisfechos con lo que tenemos. Ellos tenían tan poco.
Y aún así vivieron satisfechos, esperando la recompensa futura. Acuérdense cómo dijo Jesucristo cuando estaba orando por nosotros, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí ahora, pero no somos de aquí. ¿Ok? Otra, ¿cómo vivir por fe? Conscientes de nuestro peregrinaje. Conscientes de nuestro peregrinaje. O sea, que estamos de paso. Y tú estás consciente todo el tiempo de que estás de paso, te aseguro que vivirás más por fe. Y me gusta que cuando hablan de la promesa, dicen que ellos estaban creyéndolo, pero dice también saludándolo, como si hablasen de una persona. Por medio de la fe saludaban esta promesa. ¿Por qué? Porque nuestra promesa es Cristo. Es una persona. Y lo saludamos por medio de la fe. ¿Entienden? Pero bueno, regresemos a Abraham del versículo 17 al 19. Padre, por favor, fuerte. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, decía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió. Bueno, ahí también después leer en esta historia, también hay mucho que decir de cada una de estas historias, como se pueden dar cuenta. Pero pues estamos tratando de avanzar en el enfoque que dice el autor de Hebreos. Aprovéchenlo como dije en mi oración. Ojalá esto les anime muchísimo a ir historia por historia, averiguando por qué está diciendo esto el autor de Hebreos, porque es que hay información tan rica para nosotros. Pero bueno, en esta segunda ocasión que habla de la obediencia a Abraham, en esta ocasión Abraham se levanta y se va resuelto, una obediencia completa, una obediencia inmediata. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿por qué? Ya han pasado muchos años desde la primera vez y yo te hago esto, este recordatorio, que estamos en un proceso. A veces queremos que la obediencia de las personas sea así, ¿no? Al 100%, pero así no funciona. Tú y yo estamos en un proceso en el cual no éramos los mismos que antes. Y por medio de la misericordia y la gracia de Dios, no vamos a ser los mismos en un futuro que somos ahora. Estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos avanzando. Dios está trabajando en nosotros, como es en Filipenses 1:6. Pero bueno, ¿acaso Abraham no estaba consciente de la enorme prueba? ¿Acaso no estaba consciente de que iba a ir a matar a su hijo? ¿Acaso no estaba consciente de que iba a perder la vida de Isaac? Su único hijo, el de la promesa, el que esperó por 25 años. ¿Acaso no estaba consciente Abraham? Pues dice la Biblia que estaba tan consciente de que lo iba a matar, que dijo que lo iba a hacer pensando en que Dios lo podía levantar de los muertos. Conocemos la historia y sabemos que Dios lo detiene antes de que haga eso. Pues era una cristología, ¿se acuerdan? Un tipo de Cristo, como el Padre entregó a su único hijo para morir, ¿verdad? Es precisamente lo que hizo Abraham con Isaac. Pero aún así, ¿se dan cuenta? La fe que tenía este hombre de decir, Dios lo proveyó. Y Dios me dijo que por medio de Isaac va a venir mi descendencia. Me pide que lo mate, seguramente lo va a resucitar. Que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo en ese momento. Tal era la obediencia de este hombre loco, ¿verdad? Que dijo, si Dios me está pidiendo esto, Dios lo va a resolver, ¿verdad? Si Dios me está pidiendo que lo mate, Dios lo va a levantar, pero su promesa no va a fallar. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Esa es la fe, familia. No veo cómo, pero si Dios me pide esto, Dios se va a encargar. No sé cómo, pero si Dios me está pidiendo esto, porque Dios se va a encargar.
De repente chocamos mucho con personas que a lo mejor dicen, es que me salió un trabajo buenísimo y tengo que trabajar los domingos. No. A lo mejor no sea por allá. Porque no es pecado, pues, que faltes uno que otro domingo, que a lo mejor tengas algo que hacer, todo eso, pero que estés faltando siempre, te priva de la comunión con el cuerpo. Pero es que necesito ese trabajo. Bueno, yo no sé cómo, ni te puedo decir cómo, pero si Dios te está pidiendo que te congregues, porque Dios se va a encargar también de esa parte de tu vida. Y así aplícalo con todos los demás mandamientos. Entonces, ¿cómo vivir por fe? Otro punto, confiando y obedeciendo en medio de la prueba. Confiando y obedeciendo en medio de la prueba. Eso es vivir por fe. Estamos en medio de la tormenta, pero Dios me pide, deja el paraguas. Dejo el paraguas. ¿Saben qué es lo más loco de todo esto? Abraham ni siquiera conocía el concepto de resurrección. No había nadie que haya sido resucitado antes. Tú y yo lo conocemos ahora, pero nunca nadie había sido resucitado en aquel tiempo. Y él pensó, va a ser el Señor que lo va a levantar de los muertos. Esa es la fe, obrando de maneras locas. Bueno, familia, ya pasó 1 hora, solo me falta una página, no se preocupen. Vamos a avanzar un poquito más rápido para no alargarnos más tiempo. ¿Ok? Vamos con el sexto personaje que aparece acá, es el versículo 20, Juancho lo va a leer. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Sencillito. Todas estas historias me gustaría profundizar en el contexto, pero van a tener ustedes que investigarlas, ¿ok? Y Isaac era el hijo que estábamos hablando de Abraham, ¿verdad? Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, unos gemelitos. Y Esaú era el primogénito, sin embargo, Dios había elegido a Jacob por temas del corazón, que después vamos a ver. En otro momento, espero primeramente en Dios, ¿verdad? Pero ustedes léanlo. La cuestión es que aquí habla de cuando le da la bendición a Jacob y a Esaú. ¿Dónde estuvo la fe de Isaac? Estuvo su fe en que estaba hablando de cosas venideras, cosas que todavía no tenía. Y aún así lo bendijo a sus hijos con esas cosas que iban a venir, confiando en esas cosas venideras. Su promesa fue de cosas que no tenían aún, y eso es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo vivir por fe? ¿Qué aprendemos de esta historia? Creyendo las promesas futuras. Creyendo las promesas futuras. Y tiene totalmente lógica cuando vimos la definición, ¿cierto? Que eran cosas futuras. Dijimos que cuando hablamos de qué es la fe, dijimos que por medio de la fe podemos palpar el futuro, podemos traer el futuro al presente. Bueno, así bendijo Isaac a sus hijos con cosas que todavía no tenían, cosas venideras. Vamos al séptimo personaje que va a ser Jacob. Yo quiero hacer la pregunta, ¿alguien conectado que pueda leer el versículo 21, por favor? Omar, Lupita o Gaby, si pueden hacernos el favor de leer Hebreos 11:21. Fuerte. Hebreos 11:21, por favor. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Amén, muchas gracias. Amén. Ahí solamente ese. Jacob. El bordón, para los que no sepan, es un bastón, ¿ok?
Entonces, y Jacob es otro personaje que tiene muchos capítulos muy poco gloriosos en su vida. Muchos capítulos que más se ven como hermosos a verificar y a seguir. Sin embargo, Dios no recordó los capítulos menos gloriosos de Jacob, sino su fe. Eso no lleva un registro de tus fracasos, registro de tu fe. Al final de la vida de Jacob, el capítulo final de su vida, se le vio apoyado en su bordón. Porque se acuerdan que él tenía dislocada la cadera cuando peleó con Dios. Entonces, se le dislocó y él usaba un bastón, pues. Y al final de la vida de ese engañador, estaba adorado, acostado como podía. No podía estar en el suelo por su problema en la cadera, pero estuvo apoyado en su bordón, adorando al Señor. Eso es lo que cuenta para Dios. No tus fracasos, sino tu fe. Entonces, ¿cómo vivir por fe? Adorando, aún a pesar de la debilidad. Adorando, aún a pesar de la debilidad. Al final no recordó su pasado, sino su mirada puesta en Cristo. Eso es lo importante. Versículo 22. Gaby, ¿estás ahí para leerlo? Sí. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muchas gracias. Ahora pasamos a José como nuestro octavo personaje. José sabía la promesa, confiaba en la promesa y actuó conforme a la promesa que tenía. ¿Por qué? Porque dio mandamientos acerca de sus huesos. José, el soñador, no fue enterrado. Mantuvieron su ataúd afuera, no fue enterrado. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a llegar un día los hijos de Israel, iban a llegar a la tierra prometida. Y dijo, allá entiérrenme. Él actuó conforme a la promesa que tenía. Y ¿sabes qué? Pasaron 400 años antes de que ellos salieran hacia la tierra prometida. Entonces, por 400 años, los huesos de José fueron el recordatorio constante de que los hijos de Israel no pertenecían a Egipto. Por 400 años vieron esa tumba y a lo mejor el hijo pasaba y decía, ¿por qué guardamos todavía esos huesos? Y el papá le explicaba, porque José dijo que cuando lleguemos a la tierra prometida lo enterramos allá. Era un recordatorio constante, aún después de su muerte, de que no pertenecían en Egipto. La fe de José testificó por años después de su muerte. Y sigue así porque hoy todavía lo seguimos recordando. Entonces, ¿cómo vivir por fe? Actuando acorde a la misma fe. Actuando acorde a la misma fe. Porque José conocía, José creía, pero José actuó también conforme a su fe. Entonces, cuando tú te preguntes cómo debo vivir por medio de la fe, mi vida, mis acciones deben reflejar lo que yo creo. Así vives por fe. Si tu fe es tal, o sea, tienes la fe, no debería ser difícil actuar conforme a ella. Pero bueno, número 9, vamos a hablar de Moisés, versículos 23 al 29, y creo que ya iniciamos otra vez de este lado. Así que versículos 23 al 29, Sherry. Moisés.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe, llegó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como bien invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Y mucho de Moisés. La fe de sus padres los llevó a ocultarlo. Su fe, la fe de Moisés, lo llevó a rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, Moisés literalmente era un príncipe de Egipto. Por eso la película de Disney se llama así, El Príncipe de Egipto. Moisés literalmente era un príncipe, vivía en la realeza. Y él decidió renunciar a eso con tal de identificarse con el pueblo de Dios. Se identificó con el pueblo de Dios antes de que con la nación del momento, porque aparte cuando era príncipe de Egipto, era príncipe de la nación más poderosa en su momento. Todavía no se alzaban los griegos, ni los romanos, ni los babilonios. Era Egipto la potencia. Y ahí estaba Moisés, como siendo un príncipe. Y renunció a ese cargo, y renunció a sus privilegios para identificarse con el pueblo de Dios. Prefirió el maltrato por encima del privilegio. Hoy el mundo te ofrece, el pecado tiene su lado satisfactorio. Claro, si no, no sería atractivo. Pero familia, seguir a Cristo, muchas veces, aunque nos lleva a los padecimientos, siempre va a ser mejor que vivir en el pecado, porque vivir en el pecado eventualmente te lleva a la muerte. Vivir con Cristo te lleva a la vida desde el día 1. ¿Me entienden? ¿Cómo vivir por fe? Número 1, mirando el galardón. Mirando el galardón, porque miren este versículo 26. Hermano, no se escucha la videollamada. No lo escucho. Se dejó de escuchar. No. No, uno se escucha. ¿Puede continuar? Ya. Ya, se escucha. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por avisarnos. Dejó entonces Egipto no temiendo la ira del rey, ¿no? Y celebró la Pascua. Con Moisés se inauguró lo que es la Pascua por medio de la 10ª plaga, si le podemos llamar una plaga a eso, lo que pasó. De nuevo, van a tener que leer estas historias. Pero bueno, pasaron el Mar Rojo, también otra cosa que
que pasaron por fe. El mar se abrió en dos, algo impresionante. Dice la escritura que no, porque hay algunos que han intentado explicar este milagro. Dicen que hay una temporada en el mar, que el agua baja, ¿no? Y está tan bajito que se ve como si el agua hubiera parado. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que pasaron sus pies en seco. Literalmente, o sea, que no, o sea, se partió en dos y entonces ellos pasaron en seco. O sea, fue un milagro lo que pasaban por medio de la fe. Sí, literalmente. Imagínate la clase de fe que tienes que tener para pasar, porque estás viendo el agua y dices, en cualquier momento esta cosa se me puede venir encima. Pero por fe tuvieron que pasar. Literal, imagínense. Si hubiera pasado todo el camino así, ¿no? Porque hicieron, no, o sea, ¿qué está pasando? Este fue el milagro que pasaron. Dejó que Dios trazase su destino en lugar del faraón. Aquí te va otra. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo vivir por la fe? Poniendo a Cristo primero. Poniendo a Cristo primero. Moisés no dejó que el faraón definiera su destino, sino dejó que Dios dijera. Y todos tienen, digámoslo coloquialmente, cola que les pisan, ¿verdad? Moisés también tuvo sus defectos por allá, pero de nuevo Dios lo pensó aquí perfecto que tuvo, a pesar de las trabas que fueron en el camino. Décimo personaje, versículo 30, ¿quién va? Jacob. 30. Acuérdate. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. ¿Cómo vivir por fe? Aquí les va. Con paciencia y perseverancia. La historia es que Josué era un estratega militar. Él sabía y conocía cómo hacer guerra y todo eso. De hecho, ustedes leen Josué y se dan cuenta que fue victoria tras victoria y esto y lo otro hicieron. Llegan a Jericó, una ciudad amurallada, y le dice Dios, den 7 vueltas. Den 7 vueltas. Rodeando. No hagan ruido. En la 7ª ya empiezan a hacer ruido. Como si fuera carnaval, ¿no? Pasando con las trompetas. Tuvo que un choque para Josué, imagínense. Josué estaba diciendo, si mandamos unos espías, hacemos esto, hacemos lo otro, y Dios les dice, den 7 vueltas. Qué cosas, ¿no? Pero esta vez así como pasa con nosotros también. De repente armamos aquí nuestra estrategia, nuestro plan, y cómo lo vamos a hacer, y esto y lo otro, y Dios dice, ¿qué vas a hacer tú? Paciencia y perseverancia, porque también a lo mejor la vuelta uno había uno que otro que decía, ¿qué estamos haciendo? Pero tuvieron que dar hasta 7 por 7 días. Imagínense, el día 2, pues quedamos toda su existencia. El día 3, estoy pensando, ¿será que decía, volví a 7 veces, volví a 7 veces? ¿Será lo que pasaba por la mente tal vez? No, pero tuvieron que actuar con fe, no con su lógica. Entonces, ¿cómo vivir por fe? Aquí te va otra. Aún si no hay entendimiento o lógica. Aún si no hay entendimiento o lógica. Porque no actuaron con lógica y estrategia, sino con fe y obedeciendo. Ya conocemos el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Tuvieron la victoria. La fe te va a llevar a la victoria.
así funciona. Versículo 31 tenemos el siguiente personaje, que va a leer mi madre. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Curiosamente, esta es la segunda mujer que aparece en esta lista. Para los tiempos en que se está escribiendo esto era una revolución poner a una mujer en una lista. ¿Okay? Pero para Dios, que no discrimina, para Dios que no hace menos, esto era parte de eso. Pero es la segunda mujer y es la primera gentil que aparece en la lista. Todos habían sido judíos. Menos Rahab. Y desgraciadamente, eternamente va a ser conocida como Rahab la ramera. El linaje, así es, sí, de la genealogía. En Mateo 1 lo pueden ver. Exactamente, qué privilegio. Por medio de la fe, busque privilegio. Y le llaman la ramera porque eso es lo que hacía cuando fue conocida. Pero ella dejó, probablemente no era simplemente una ramera, sino probablemente tenía una red de, ¿cómo se dice? Trata de de mujeres, ¿no? O sea, porque era cuando tuvo la autoridad como para meter, para hacer, para que lo obedezcan, o sea, se ve que era alguien de alto rango, pues, allá. Y aún así, dejó todo eso, su fe la salvó físicamente y la salvó también espiritualmente. Quiero leer rápidamente un versículo que aparece en Josué 2 cuando aparece esta historia. Está Josué 2:11. Miren cómo se expresa Rahab. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab lo creyó de esa manera. Y fue agregada en parte del pueblo de Dios y se salvó físicamente, se salvó espiritualmente. Entonces, ¿cómo vivir por fe? Esta va a ser la última, ¿ok? Abandonando todo camino que no sea Cristo. Abandonando todo camino que no sea Cristo. No solamente me refiero a tu pasado, no solamente me refiero al pecado, también me refiero a otras religiones, también me refiero a tu manera de pensar. Todo lo que no sea Cristo, déjalo, abandónalo, y así vivirás por fe y agradarás a Dios. Por último, el versículo 32 al 40. Padre, ¿lo puedes leer? Versículos 32 al 40, que aunque es todo un cúmulo de versículos, escúchenlos detenidamente porque hay muchísima información acá que por desgracia vamos a tener que pasarlo rápido, pero que hay un montón de información acá. Entonces, versículo 32 y 40 lo va a leer mi papá y escúchenlo con atención. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo nos estaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, los otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
¿Qué versículos? Y los que faltaban, ¿no? Tiempo nos faltaría también a nosotros para hablar de cada uno de ellos. Pero me encanta que no le faltó ejemplos, le faltó tiempo. Porque había un montón de ejemplos para hablar de la fe. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, dice. Un montón. Te la voy a dejar aquí nada más. ¿Qué hicieron ellos? Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, subieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo lo que pasaron por medio de la fe. Lo impresionante es que si todos ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Saben por qué? Dice el versículo 39, que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no obtuvieron la promesa, pero nosotros sí. Ellos pudieron sin conocer a Cristo. En cambio nosotros, dice el versículo 40, que nos ha provisto Dios una cosa mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La palabra perfeccionado, la misma, el ellos, completos. Porque ellos, ¿dónde se perfeccionaron? Hasta Cristo, hasta el nuevo pacto, junto con nosotros. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, capacitándonos para toda buena obra, como es la Escritura. Imagínense, ellos no tenían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo, no tenían la Biblia completa, no tenían al cuerpo de Cristo, no tenían el nuevo pacto. Entonces, ¿qué tenían? Tenían fe. Tenían fe. Y nosotros tenemos fe más todas estas cosas. O sea que si aún no tuviésemos nada de esto, pero tuviésemos la fe, tendríamos todo lo que necesitamos. Entonces, familia, todo lo que necesitamos, ¿qué es? Fe. Eso es todo lo que necesitamos. Perfeccionados junto con nosotros por el nuevo pacto. Y aquí terminamos. Hay un vínculo que nos une a los santos de todas las edades. ¿Cuál es ese vínculo? Todos estos años, cientos y cientos de años, miles de años, lo que nos ha unido con todos ellos es la fe. La fidelidad de ellos hace que nuestra fe sea más fácil. Porque dice 1 Corintios 10:11 que ellos, estos fueron escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de sus errores o de sus aciertos. Entonces, gracias a Dios por estos hombres que dieron sus vidas. Es como resumir tu vida en una frase. Esto es lo que leímos. Pero esta frase hizo que nuestra fe crezca. Cristo abrió el camino para ellos como para nosotros. Ahora nos toca perseverar, nos toca avanzar y correr en este camino. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 12. ¿Sí? Gracias a Dios. Yo sé que esta vez estuvo largo, familia, pero yo sé que entendieron también por qué estuvo tan largo, ¿verdad? Y
tanto. Ya los siguientes capítulos son cortos. Los siguientes capítulos son el desenlace final. Y el último capítulo está más corto. Pero me emociona, familia, hablar de la fe. ¿Alguien anotó todos? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos anotaron todo. Alguien que lo tenga así en formatito lista, creo que ya vamos a ver Víctor también. Sí. Puedes, bueno, perdón. Leo yo. ¿Cómo vivir por fe? Escuchen esto. Voy a leerlo, voy a orar y terminamos la clase. ¿Ok? ¿Cómo vivir por fe? Si a alguien de repente se le pasó alguno, aquí está. ¿Ok? Híjole, no me pusiste números. ¿Cuántos son al final? 17. 17. Okay, 17, pero el libro se lo ¿Cómo vivir por fe? Eligiendo la economía de Dios, caminando con Dios, siguiendo sus pisadas sin importar lo que la gente diga, con obediencia, con desapego a las cosas terrenales, no dejando que la duda nos domine, estando satisfechos con lo que tenemos, conscientes de nuestro peregrinaje, confiando y obedeciendo en medio de la prueba, creyendo las promesas futuras, adorando aún a pesar de la debilidad, actuando acorde a la misma fe, mirando el galardón, poniendo a Cristo primero, con paciencia y perseverancia, aun si no hay entendimiento o lógica, y abandonando todo camino que no sea Cristo. Vamos a ver. Señor, y ya solo me queda pedirte que nos ayudes a vivir por fe, porque queremos agradarte, Padre. Porque esta lista práctica nos ayuda a poner en realidad, Señor, en la vida cotidiana nuestra fe, a vivirla de manera real, de manera palpable. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé las fuerzas y la capacidad, como sé que lo hace, para poder vivir por fe. Te ruego por cada uno de mis hermanos que este reto que hemos lanzado el día de hoy, Señor, se haga una promesa verdadera. Que esto no se vea como cosas imposibles de alcanzar, sino que se vea como una esperanza que ha llegado a nuestras vidas para ahora ser personas de fe. Que los ejemplos que acabamos de leer no hayan sido en vano, Señor. Que el vituperio, el maltrato, las persecuciones de nuestros hermanos no hayan sido en vano, sino que hoy, Padre, podamos experimentar lo que ellos experimentaron, esa pasión tan grande que dieron sus vidas por tal de vivir por fe, por tal de vivir contigo, Señor. Padre, haznos radicales, que no haya nada que se interponga entre esta relación tuya y nuestra. Permítenos amarte con esta locura para el mundo. Permítenos obedecerte. Permítenos vivir por fe. Te lo pido, Señor, en tu poderoso nombre te pido todo esto, creyendo que lo recibiremos. No hablando a futuro, Padre, sino como lo que vivimos ahora en el presente. Te pedimos que nos des la capacidad para hoy, Señor, vivir por fe. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy no vamos a hacer preguntas, todo eso porque la verdad demasiado, ya se alargó muchísimo.